Saludos chicos, vamos continuando con los parásitos. Aquí vamos a hablar sobre las uncinarias, que están compuestas de dos tipos de parásitos o de dos familias. Tenemos la familia de Ancylostomia,sis, los Ancylostoma duodenale, que es el parásito del viejo mundo, de Europa. Y tenemos el Necator americanus, que es del nuevo mundo, de las Américas. En su conjunto se llaman las uncinarias. Cerca de entre 700 y 900 millones de personas tienen el parásito. Es cosmopolitan, le gusta mucho la zona tropical, más frecuente en hombres, y está arraigada muchas veces en lo ocupacional. En aquellas personas que siembran, que labran el campo, en donde el parásito está en la tierra y es más fácil penetrar por los pies, ya sea o que anden descalzos o que la tierra o el lodo entre a la bota o al calzado, y si hay parásitos pueden picar y pueden infectarlo. Dentro de su morfología tenemos el Ancylostoma duodenale, que es un gusano redondo, su tamaño es menor a 2 centímetros. Como todos los nemátodos que vamos a ver en este grupo, tienen sexo separado. No tienen labios, pero tienen una boca con 4 ganchos o 4 dientes cortantes. Y los utiliza para lacerar la luz del vaso sanguíneo para poder chupar sangre, al igual que el Necator americanus. Es un poco más pequeño, apenas mide 1 centímetro, tiene una cápsula con 2 placas cortantes, pero no por ser más pequeño es menos patógeno, ¿no? Aquí tenemos una diferenciación. El Necator americanus mide de 6 a 8 milímetros, el macho, mientras que la hembra de 10 a 12, el Ancylostoma duodenale de 8 a 11 milímetros y la hembra de 10 a 13. En cuanto a la bolsa copulatriz, prolongaciones largas y prolongaciones cortas, Necator americanus en Ancylostoma duodenale. Aquí vemos un Necator americanus adherido a la luz del intestino, de la pared intestinal, chupando sangre de un vaso sanguíneo. Y aquí podemos observar su parte bucal, la parte de la boca del ancylostoma o del Necator americanus. Le llamaremos uncinarias. Los huevos, ¿cómo son? Son elípticos, son ovaladitos, en su interior tienen unos blastómeros, que es lo que contiene. No tiene capa de albúmina, su tamaño es de cerca de 70 micras. El Ancylostoma duodenale puede poner entre 20.000 y 30.000 huevos por día por hembra, y el Necator americanus entre 9 y 11.000 huevos por día. El asunto es que se toma muy en serio lo que dice en la Biblia: id y poblad la tierra. Ellos la pueblan sin ningún inconveniente. En cuanto a su hábitat, habitan en el intestino delgado, principalmente en el duodeno del hombre. Se alimentan de sangre, son hematófagos, tienen preferencia por un suelo arenoso, suelos permeables, ricos en materia orgánica, porque están en la tierra, pertenecen al grupo de los euhelmintos. Tienen dos tipos de larvas, la larva raditoide y la larva filariforme. La larva raditoide tiene el esófago es pequeño con engrosamiento, mientras que la larva filariforme es más larga, su esófago es fino y largo, es la parte móvil y también es la fase infectante. En cuanto a su ciclo biológico del Ancylostoma duodenale o Necator americanus en conjunto a uncinarias es el siguiente: una persona infectada, de un macho y una hembra, el macho copula a la hembra, se liberan huevos en la tierra, ese huevo va a un ambiente propicio, suelo arenoso o arcilloso, donde hay buena temperatura, donde hay buen sol, donde los rayos UV no dan directamente, y empieza a desarrollarse las células, se convierte en una larva, las larvas mudan, luego de convertirse en larva 4 se liberan y sale la larva raditoide, y que tiene su esófago un engrosamiento. Después de allí se convierte en larva filariforme, y es esta la que penetra a través de la piel al ser humano.
¿Y cómo lo hace? Bueno, penetra en el ser humano, utiliza luego la vía hematófaga para llegar al corazón, del corazón llegar al pulmón, y en el pulmón entonces empieza a provocar las alteraciones que conocemos respiratorias. Síndrome de Loeffler, empieza a provocar rinitis alérgica, inflamación, sibilancia, eosinofilia. Luego de que ya su ciclo se cumple, sube por el árbol respiratorio, hace que sea redigerido, que se degluta, llega al intestino y ahí se queda en el intestino delgado chupando sangre, alimentándose de la sangre, de los vasos sanguíneos. Y de hecho esa es su principal patología. Aquí tenemos una persona muy educada, por cierto, leyendo periódicos mientras defeca, y en su interior vemos que aquí están los huevos, pero que también aquí está el agua y también están las plantas. Que esa misma agua la va a utilizar para regar plantas. Por tanto, nos lleva a la patología. Bueno, el parásito adulto es hematófago, quiere decir que chupa sangre. Por tanto, sus patologías van a estar asociadas a la pérdida excesiva de sangre, que se llama anemia. Pero también van a tener hipoalbuminemia, porque junto con la sangre tenemos una herida abierta y también se va a perder albúmina. El paciente va a tener baja absorción de albúmina, el paciente va a perder la absorción intestinal. ¿Y por qué la va a perder? Porque tenemos el intestino delgado tapizado de parásitos, chupando sangre, dañando los cilios del intestino, y eso va a provocar la patología. Un gran número de patologías que el paciente la va a resentir. Malabsorción intestinal, pérdida de albúmina, anemia recurrente, palidez, debilidad, dolor abdominal, pérdida del apetito, náuseas, diarrea y melena, que no es más que las heces negras. ¿Por qué negras? Porque el intestino delgado tiene parásitos chupando sangre. La sangre que se libera de aquí pasa a través del intestino, va perdiendo oxígeno y cuando sale hacia el exterior ya sale negra porque se ha oxidado. También puede provocar edema masivo, hepatomegalia e insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca con disnea y soplos, porque puede provocar un daño. Esto también causa una desnutrición en el paciente. Miren cómo está el estómago grande y miren cómo están sus costillas. Desnutrición, kwashiorkor. El diagnóstico de este señorito se hace encontrando el huevo o la larva en las heces fecales. ¿En qué método? Puedo utilizar un método de diagnóstico, puedo utilizar métodos de concentración como Willy-Malloy, flotación, Cato-Cat, sedimentación espontánea, formol éter, pero también yo puedo utilizar el cultivo de agar para que las larvas rhabditoides se conviertan en filariformes y luego entonces yo poder utilizarlas para el diagnóstico diferenciado. En conclusión, vamos a resumir. Hábitat, intestino delgado, ¿cierto? Se alimenta de sangre. Su fase infectante es la larva filariforme. Su puerta de entrada es la piel. Su diagnóstico va a ser formol éter, Cato-Cat, Willy-Malloy, sedimentación espontánea o cultivo de agar. Esa es la parte más esencial del parásito. Continuando con el siguiente grupo, este grupo se llaman Strongyloides stercolaris. Este es un parásito oportunista. ¿Por qué es oportunista? Porque él se aprovecha de pacientes que tengan problemas en el sistema inmunitario. Pertenece a las especies de parásitos de dos grupos. El Stercolaris, que es del ser humano, y tenemos el Fujiborni, que es de primates. Ocasionalmente puede causar daño en humanos.
ha tomado una importancia clínica en los últimos años por la aparición. El parásito puede vivir su vida libre en el subsuelo, o también puede vivir su vida parásita en la submucosa del intestino delgado, especialmente la hembra. ¿Cuáles factores hacen que el parásito sea más predominante? Uso de esteroides, infección por VIH, infección por HTLV y el alcoholismo. Su etiología es muy variada, viven en suelos arenosos, en ambientes tropicales y subtropicales. Dentro de sus formas de infectación tenemos varias vías. Tenemos dos tipos de larvas, al igual que las de las uncinarias, larvas filariformes y larvas raditoides. Y también tenemos los huevos. La larva filariforme es la fase infectante, igual que las uncinarias. Por tanto, su puerta de entrada va a ser la piel. Aquí tenemos el adulto de vida libre, tenemos aquí el macho, y sabemos que es el macho porque tiene cola enrollada. Recuerden, cola enrollada para poder copular con la hembra. Mientras que la hembra es más grande que el macho y tiene cola puntiforme. Aquí tenemos la larva raditoide, que en el esófago tiene un engrosamiento, por eso que se llama larva raditoide. Mientras que las larvas filariformes, aquí tenemos la larva macho y hembra, que es la más móvil, el tamaño es superior, mide de 500 a 700 micras, tiene esófago corto, extremo posterior termina en una mezca. En perspectiva, en el examen al fresco podemos ver esto. La larva raditoide, miren el engrosamiento en el esófago, y miren la larva filariforme, esófago corto pero parásito largo. Fase infectante, larva filariforme. Y esta es la que va a estar en el suelo, pero también va a estar en otros lugares. Tenemos tres vías de infectación. Primero, el parásito puede pasar del huevo a fase de raditoide, y de ahí puede pasar a su vida libre. Y si es como vida libre, ahí se produce un huevo, el huevo luego produce larva raditoide, la larva raditoide produce larva filariforme, y esta puede entrar al ser humano, igual que la uncinaria, penetra por la piel, utiliza la vía hematófaga, la vía hemática, llega al pulmón, llega al corazón, de corazón llega al pulmón, después de que produce el daño en el árbol respiratorio, sube a través de la vía aérea, baja por la tráquea y llega al intestino, a la submucosa intestinal. Y ahí, otra vez, empieza a reproducirse, encuentra un macho, la copula y empieza a poner huevos. Esa es una vía. La otra vía es que esa larva raditoide se convierte en larva filariforme, sin pasar por adulto, en larva filariforme, y esa larva filariforme penetra por la piel. La tercera vía es la siguiente. Esa larva raditoide se convierte en larva filariforme dentro del ser humano, y entonces esa larva sale en las heces y puede penetrar a través del músculo, a través de los glúteos, y penetrar por ahí, volver a autoinfectarse. Ven que este parásito tiene esa peculiaridad de puede provocar autoinfección. O sea, él puede ir a la tierra, pero también él puede pasarse el estadio de la tierra. Él puede convertirse en adulto en la tierra, pero también puede pasarse ese nivel. El asunto es llegar al ser humano e infectarlo. Entonces, el huevo, ¿por qué el huevo casi no aparece? Casi no aparece porque el huevo va a estar a la luz del intestino, y el huevo va a dar lugar a la larva raditoide. Y esa larva raditoide va a pasar a las heces fecales. Pero también el huevo puede estar en la tierra. Y en la tierra él
se convierte en larva ratitoide. Entonces, el huevo están en lugares poco asequibles, a no ser que yo tome suelo y lo tamice y luego entonces ponga placa de agar para empezar a investigar huevos, puede ser que lo encuentre. Pero para yo poder encontrar el huevo dentro del ser humano, entonces tengo que entrar en la cámara endoscópica y empezar a buscar los huevos en la submucosa del intestino delgado. Y créanme, es un trabajo arduo. ¿Qué provoca? Provoca un daño en pacientes que están inmunocomprometidos, en pacientes que son susceptibles, aquellos que tienen factores de riesgo. Tenemos ya una autoinfección, que es la parte que yo hablé, que cuando sale de las heces fecales puede penetrar a través del glúteo. También puede haber una hiperinfección, donde hay una aglomeración de parásitos, pero también es diseminada. ¿Por qué? Porque el estrongiloide tiene la capacidad de poder irse a diferentes órganos. Y una de las cosas importantes que tiene este parásito es lo siguiente. Este parásito puede ser fácilmente transmisible de una persona sana a una persona enferma a través de una donación de órganos. Por ejemplo, si el paciente tiene un hígado o que tiene el hígado dañado y que tiene un donante y el donante le dona parte de su hígado, pero el donante tiene estrongiloides, y no sabe que lo tiene, porque tiene muchísimos años con él y nunca se ha dado por enterado de que lo tiene, le puede transmitir en el hígado el estrongiloide. Cuando le ponen entonces al otro paciente, al receptor, ese pedazo de hígado, el parásito va a encontrar un ambiente propicio porque tiene inmunosupresores, tiene esteroides en el paciente, en el receptor, y él va entonces a empezar a multiplicarse y provocar daño. Por eso es que en muchos países se le hace diagnóstico de estrongiloides a los donantes de órganos para evitar que se puedan transferir estrongiloides de un donante a un receptor. El organismo, buscando forma de cómo defenderse, crea anticuerpos tipo IgE específicos. Acuérdense, esto ocurre ya cuando está en el árbol respiratorio, donde hay eosinofilia. Anticuerpos secundantes tipo IgM o tipo IgG del parásito para reconocerlo. Una respuesta celular de mastocitos y de macrófagos. Y también hay un papel de los complementos. Complemento 3 y complemento 4 empiezan a construirse para poder destruir al parásito. Pero el parásito puede sobrevivir. ¿Qué puede provocar? Bueno, provoca diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, fiebre, malestar general, pérdida de peso, estatorrea, que es grasa en las heces, sangre oculta en algunos casos, cuando penetran por los diferentes lugares. Cuando es larva migrante, que puede también penetrar por la piel, a través de la dermis y la epidermis, pueden provocar erupciones urticarias recurrentes de 1 o 2 días en los glúteos, manifestaciones pulmonares como tos, sibilancia, que es el silbido cuando la tráquea ya está cerrada, hemotitis, síndrome de Loeffler. Recuerden, síndrome de Loeffler, donde ya tengo eosinofilia, tengo estornudos frecuentes, picazón en la nariz y todo eso. El diagnóstico es muy peculiar. Primero, el diagnóstico en las heces es poco efectivo, pero se puede subir el nivel. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Yo puedo decirle al paciente, mire, yo necesito que usted me haga un examen seriado 3 días consecutivos en 3 frascos diferentes, y yo en esos 3 días voy a ir a buscar el parásito. Aparecen mayormente en pacientes que están inmunocomprometidos, en pacientes que tienen VIH, HTLV, aquellos que tienen drogas, aquellos que tienen problemas de esteroides, que tienen lupus, que tienen un sistema inmunológico deprimido y tienen este parásito, aparece más frecuentemente. Y aparecen móviles. Pero también puedo utilizar un método de concentración específico. ¿Como cuáles?
Puede utilizar la cámara de Berman, la cámara de micro Berman, el cultivo de Araraki, el Harari Mori y el Rugari Malayi, que son métodos específicos para poder captar, para poder concentrar las larvas y poder visualizar las larvas. Aquí tenemos en un corte intestinal la hembra parásita en el intestino de un paciente. Este es el huevo, que ya le dije porque no aparece, porque está en el suelo o está a la luz intestinal y se rompen de una vez porque se libera la larva. Aquí tenemos larva filariforme y aquí tenemos la larva rhabditoide. Esencialmente la larva rhabditoide aparece mucho en las heces fecales, no tanto la filariforme. La rhabditoide es la que más aparece en las heces fecales, intestino grueso. El siguiente parásito se llama Enterobius vermicularis. Provoca una infección llamada enterobiosis, enterobiasis, oxuriasis. En nuestro país lo conocemos como bichos. ¿Por qué? Es un parásito que tiene su agente etiológico como el Oxurius vermicularis, pero se llama Enterobius vermicularis. Está distribuido en todos los lugares, en clima frío, clima templado, clima caliente, zonas rurales, zonas urbanas. El operador definitivo va a ser el hombre, no tiene operador intermediario tampoco. Es un pequeño parásito de color blanquecino, tiene aletas cefálicas, no tiene cápsula bucal verdadera, tiene 3 labios, uno dorsal, 2 lateroventrales. Su huevo es muy peculiar porque el huevo embrionado es pequeño, es en forma de D, es ovoide, aplanado, su tamaño de entre 50 y 60 micras. Es una cáscara lisa. Está compuesto por 2 capas, una de albúmina y otra de lípidos, lo cual lo hace que sea muy volátil. Este huevo tiene la peculiaridad de que puede volar y flotar. Créanme, y es muy fácil para este huevo estar en el medio. Te explicamos por qué ahora. Miren, este es el huevo. Aquí están sin teñir y aquí están teñidos. Fíjense que se forma en forma de D. Un lado plano, otro lado un poco más redondeado. Es pequeño. El hábitat del parásito está entre el ciego, puede vivir en el apéndice, en las partes adyacentes del colon ascendente. Puede poner cerca de 4.000 a 16.000 huevos por día. En promedio 11.000 huevos. Este no es un geohelminto, no. Esto es un biohelminto. ¿Por qué? Porque sus huevos no tienen por qué llegar a la tierra para hacerse embrionados, para hacerse huevos fase infectante, no. Después de las 6 horas, después de que la hembra lo puso, 6 horas después ya son huevos embrionados con capacidad para infectar, luego de 6 horas. Y pueden permanecer viables hasta 13 días. Este parásito hay que tomar mucho en consideración porque este señorito debe tener, si un paciente en la familia o si un integrante de la familia está contaminado con oxuriasis, hay que tratar a la familia entera por sus vías de transmisión. Primero, la hembra baja en la noche. La hembra baja en la noche y baja a través del intestino grueso, pasa por el recto y en los pliegues del ano deposita sus huevos. Luego se va. Pica cuando baja y pica cuando sube, o pica todo el tiempo, le arde el ano. Entonces cuando el paciente se rasca, pasa los huevos que están desde el ano, pasa ropa interior, después de ropa interior llegan a las sábanas y empiezan entonces a
seguir su camino. Pero también, y si siguen por ahí, también le están en las uñas, y si el paciente se lleva la boca, esa mano infectada, se puede auto-infectar. Primero. Otra cosa, cuando el paciente se levanta en la mañana y se baña, los huevos van a pasar a la cañería y se van a ir en el baño. Entonces, cuando el paciente defeque, en las heces fecales no va a estar el parásito, no se va a encontrar. Por eso, el examen coproparasitoscópico es un poco ineficiente para este diagnóstico. La otra forma de cómo infectarse es que cuando llegamos al día siguiente y sacudimos la sábana donde hay huevos, esos huevos van a flotar y van a entrar por la nariz en la persona que esté en la habitación. Cuando se limpie el piso, los huevos que están en el piso van a volar y van a penetrar por la nariz o por la boca de la persona que esté ahí. También otra parte es uno llevarse los huevos del ano a la boca. O también otra forma es de que como el huevo va a estar en la ropa interior, y esa ropa interior la colocamos en un balde, toda la ropa de la familia junta, los huevos van a pasar de una ropa a otra, y si tú lavas la ropa y la secas a sombra, el huevo se queda muy, muy tranquilo y puede seguir y puede infectar a otras personas. Mientras que si esa ropa sale al sol, los rayos UV causan que se esterilicen y que se pierda la membrana del huevo y se muere el huevo. Esa es la importancia de lavar la ropa y sacarla al sol. ¿Cómo se transmiten? Ya lo dije que se transmitía a través de autoinfección, por contaminación a través de rascado, ropa interior y a través del aire y los alimentos contaminados. ¿Qué provoca? Prurito anal, picazón anal, alteraciones psicológicas, invasión genital, infecciones secundarias, trastornos digestivos. Esta imagen, mírenla detenidamente. Primero, una persona está infectada con oxuriasis. En el fondo vemos la familia que está comiendo palomitas de maíz, ¿verdad? ¿Con qué? Con las manos. ¿A dónde va esa señora a poner la mano? En la palomita de maíz. Y si ahí hay huevos que ya tienen más de 6 horas después de puestos, pasan a la palomita de maíz, y de la palomita de maíz pasan a 1, 2, 3 y 4. Por tanto, aquí tenemos 4 pacientes potenciales que se van a infectar. El diagnóstico. El diagnóstico de este parásito se hace a través de la técnica de Graham o cinta adhesiva, que consiste en una placa, colocarle cinta adhesiva hacia atrás, con la parte pegante hacia arriba, y cuando el paciente se levanta en la mañana, antes de bañarse, pegar la cinta pegante en los pliegues del ano. Eso va a hacer que los huevos que estén en los pliegues del ano se peguen a la parte pegante de la cinta adhesiva. Luego se vuelve a colocar la cinta adhesiva en la plaquita y se manda al laboratorio. En el laboratorio vamos a empezar a buscar huevos en esa cinta adhesiva. Y eso va a confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Un paciente puede tener oxiuros y puede tener la clínica de oxiuros, y cuando el médico le dice al paciente, hágase un coprológico, el copro sale normal. Debe de darse varias características, que sea que la hembra esté bajando y que el paciente esté defecando y que se arrastre la hembra y que se colecte. Y que en el laboratorio tomen esa porción donde está la hembra para poder investigarla. El diagnóstico más recomendado es el de la cinta adhesiva. Puntos importantes. Primero, fase infectante, huevo embrionado. Puerta de entrada, la vía oral. Hábitat, intestino grueso. ¿Cierto? Diagnóstico, método de Graham o cinta adhesiva. Pero también puedo utilizar el examen coproparasitoscópico, pero sabiendo de que no es tan efectivo. Hasta aquí entonces, nos encontramos la próxima semana para seguir
con las larvas migrantes.